Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo 2 dice que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que ha sido constituido el universo mismo por medio de la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire lo poderoso que es la fe. De modo que lo que se ve, dice, fue hecho de lo que no. Note lo que el Señor está diciendo. No dice fue hecho de lo que no existía. O sea que ya existía, pero no se veía. O sea que hay cosas que existen, pero no las vemos. Es por eso que la fe, de acuerdo a Romanos 4, es ver lo que no es como si ya fuese. La palabra crecer es el término que comúnmente nosotros empleamos para referirnos a algo que aumenta de tamaño o de proporción, a algo que deja de ser igual, a algo que crece de una forma significativa. Y es que la fe es precisamente eso, algo que nos ayuda a crecer, a desarrollarnos. Eso es crecimiento, desarrollo. Diga conmigo, crecimiento es desarrollo. Y espiritualmente el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos. Desarrollarse es dejar de estar en el mismo estado y que se vea la diferencia. Por eso la Escritura nos dice, incluso la Escritura de los Hebreos mismo nos enseña que hay un momento, dice que nosotros deberíamos de haber dejado de ser niños ya y dejar de depender del alimento espiritual que requieren los niños. Y llega un momento cuando nosotros deberemos de convertirnos en maestros. Y es lo que la Escritura dice. Y esto lo dice Pablo. Cuando yo era niño pensaba como niño. O sea que sería un fenómeno y algo raro, ¿cierto? De que un niño pase muchos años y no crezca de estatura. Yo creo que todo papá se debería preocupar al ver eso, ¿verdad? Entonces espiritualmente pasa lo mismo. El deseo de Dios no es que nos mantengamos en el mismo estado, en la misma condición, sino que crezcamos. Diga, Dios quiere que crezca. Entonces quiero hablar precisamente de esto, de crecer a través de la fe. Ahora, la fe tiene que ver con el accionar, con lo que yo hago. La fe tiene que ver con el atrevimiento. En el capítulo 3, verso 5 del libro de Proverbios, Salomón habla y dice que no debemos de depender de nuestra prudencia cuando de accionar en fe se trata. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Antes bien, que dice, fíate, depende, confía en el Señor. O sea que me está diciendo que la fe supera la prudencia. Ser prudente no es malo, es una virtud buenísima. Es más, todos deberíamos de procurar ser prudentes en todo lo que nos sea posible. En nuestra vida diaria necesitamos actuar con prudencia, cautela, eso es ser prudente. Pero cuando se trata de creerle a Dios, la prudencia debe quedar de lado. Porque la fe demanda una acción donde la razón puede ser un impedimento cuando de creerle a Dios se trata. Entonces Dios desea que usted y yo podamos creerle a Él por encima del razonamiento mismo, porque el razonamiento tiene que ver con lo que a mí se me ha enseñado, cómo yo proceso la información de lo que he aprendido, lo que se me ha enseñado. Pero no todo lo que a mí se me ha enseñado está garantizado que es correcto. Y así todos nosotros en la vida hemos sido enseñados de cierta forma en relación a muchas cosas, y dependiendo del lugar que vengamos, del trasfondo cultural, hay cosas que las sostenemos y le damos por sentadas que esto es así. Entonces, cuando de la fe se trata, no todo lo que se nos ha enseñado es correcto.
y hemos sostenido tantas cosas y las hemos dado por verdad. Por eso es que creo que la fe es algo que tenemos que aprender a definirlo a través de la palabra y llegar a la conclusión que la palabra del Señor nos dice que la fe es acción. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras, ¿cómo se refiere el apóstol Santiago a la fe sin acción? Está muerta. Entonces, hablar de la fe es hablar de acción. Diga conmigo, la fe se evidencia a través de la acción. O sea que lo que yo hago es la mejor forma de poder expresar o decir qué tanta fe yo tengo. Entonces, la fe tiene que ver con la acción. Hoy por hoy vivimos en una sociedad donde me llamó la atención esta estadística y se las quiero leer. El 50% de las personas entrevistadas miran el futuro incierto. El 66% de ellos dicen tener temor cuando del futuro se trata. Pero lo más triste es que el 71% sufre de ansiedad por causa de un futuro que aún no llega. Es que necesitamos fe para enfrentarnos a un futuro mismo. Porque el hombre y la mujer que pone su confianza en Dios no está pensando en lo que va a pasar mañana. Está seguro de lo que va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana? Dios va a estar conmigo como está conmigo hoy. ¿Con cuántos ha estado Dios el día de hoy? Le hemos visto, nos ha guardado, nos ha protegido, ha sustentado nuestro hogar. ¿Qué podemos decir? Él ha sido fiel, ¿cierto? En el libro de Eclesiastés, el proverbista dice: nadie sabe lo que pasará en el futuro, ni no hay nadie que pueda decírnoslo. Hablando socialmente, mire, hay gente que se atreve a dar pronósticos sobre el mañana, pero nadie sabe en realidad. Pero cuando nosotros venimos y abrimos este precioso libro y el autor de él que está dentro de él nos dice que va a pasar mañana. Y él dice que estaría con nosotros, que estaría para proveernos, para ayudarnos, para fortalecernos. Por eso usted debe de ver el futuro con optimismo, porque Dios está en él. Entonces, ¿cuál es la realidad que usted pueda estar cruzando? Yo la desconozco. Cuál sea la realidad que aqueja a nuestra sociedad, todos sabemos, pero hay una promesa. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y la Biblia dice que Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Y si por el poder de su palabra hizo que lo que ahora es haya sido hecho de lo que no se veía, ¿acaso no tiene el mismo poder? ¿Acaso esa misma palabra no es la que nos sustenta? Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué ver el futuro de una forma incierta? Debemos de saber que una palabra de Dios lo resuelve todo. Una palabra de Dios lo cambia todo. Por eso yo te motivo a que te atrevas a creerle a Dios, accionando en base a lo que su palabra nos dice, y eso te va a llevar a crecer en fe. Ahora, Él ha prometido cuidarnos, proveernos, sustentarnos, cuidar nuestro entrar y nuestro salir, que el ángel de Jehová acampará a nuestro alrededor y en sus manos nos llevará para que nuestro pie no tropiece en piedra, librarnos del lazo del cazador, que aun cuando pasemos por valle de sombra y de muerte no debemos temer mal alguno. Él ha prometido que veremos caer 1000 a nuestra diestra y otros tantos a nuestra izquierda, pero a nosotros nada nos pasará. Él ha prometido que no hará plaga que tocará tu morada. Ese mismo Dios que habla a través de la palabra está aquí hoy para decirte: yo he visto tu angustia, he visto tus lágrimas, he visto tu desesperación. Hablando acerca del poder sobrenatural de Dios para proveernos, para ayudarnos, el versículo 20 del capítulo 5 de Job dice lo siguiente: en el hambre Él te salvará, Él te guardará de la muerte. Y luego dice: y el poder de la espada, o sea, de aquellos que te quieren hacer mal, Él te va a proteger. Del azote y de la lengua serás cubierto. Pero me gusta lo que el versículo 22 dice: de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás
de las amenazas que pueden haber allá afuera. ¿Cuántos bendicen a Dios por su palabra? Déjame ese versículo ahí porque yo quiero que lo veamos bien. De la destrucción, a este mundo no le espera nada bueno. Se está destruyendo poco a poco. Moralmente estamos en un declive. Espiritualmente hay mucho que desear. Económicamente las cosas no andan bien. Científicamente, en cuestión de salud, hay mucho que desear. Pero ante toda esta realidad, el Señor dice que Él estaría con nosotros. Y aún en medio de la escasez, en medio del hambre, en medio de la realidad que podamos estar viviendo, los hombres y las mujeres que le creen a Dios, todo estará bien con ellos. Porque alguien que se ríe es porque tiene motivos por qué reírse, ¿verdad? Está alegre, está contento. Es lo que el Señor dice: mi pueblo habrá luz, habrá esperanza. Isaías 60, la escritura dice que sobre este mundo vendrán tinieblas y gran oscuridad, pero en mi pueblo, dice el Señor, habrá luz. Y hay luz, hay esperanza. Por eso tenemos que alegrarnos, porque las promesas del Señor son para nosotros. Por eso dice: te reirás, todo estará bien. Dile que está a tu lado: todo va a estar bien. Es por eso, amado mío, que como cristianos, usted y yo debemos depositar nuestra confianza plena y total en el Señor. Esto es sumamente importante porque nos permite vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. La fe es un requisito indispensable para poder agradar a Dios. Lo repito, la fe es un principio indispensable para poder agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 lo dice, que sin fe piensa qué significa la palabra imposible. No dice que es difícil, no dice que es complicado. Imposible es algo que no es posible. No hay forma como nosotros podamos agradar a Dios si no es a través de la fe. Porque la fe es la que nos permite creer y esperar a pesar de lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor. La palabra nos enseña que todos aquellos que pongan en práctica la fe serán galardonados de parte de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 11 también dice: de modo pues que si alguno se acerca a Él, debe de creer que le va a encontrar y que Él le va a galardonar. Él te va a premiar, Él te va a bendecir, Él te va a otorgar, Él te va a dar lo que hoy por hoy estás necesitando cuando nos acerquemos a Él creyéndole. Por eso la fe implica ver más allá de mi realidad, llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso Jesús, allá en el capítulo 18, también 19 del libro de Mateo, Lucas también lo relata, que cuando les estaba hablando acerca de la salvación y les dijo que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico se salvase. Entonces los discípulos estaban aterrados, confusos, no entendían. Ellos mismos confesaron y dijeron: es imposible entonces que alguien se salve. Y Jesús, al ver lo que con ellos está pasando, inmediatamente Jesús va y les dice en respuesta a esta realidad que ellos están viviendo y no pudiendo procesar, dice: es cierto, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. O sea que, vean la enseñanza: lo que tú no sos capaz ni siquiera de entender, Dios es capaz de hacerlo. Oh, alguien tiene que alabar a Dios por eso. Lo que yo no soy capaz ni siquiera de entender, Dios es capaz de hacerlo. Por eso, cuando usted piense en lo que está sucediendo a su alrededor, quizás no lo entienda, pero Dios tiene el poder para cambiarlo. Dios tiene el poder para corregirlo. ¿Cómo opera la fe? La fe bíblica no es una forma mística, no es algo mágico que podemos nosotros usar para lograr lo que nosotros queremos. Es más, a veces nosotros como cristianos limitamos la fe a una expresión o a una declaración. Esta debe de ir acompañada de una acción. Porque cuando leemos el libro de Hebreos, sí dice la Biblia
que los hombres del ayer, los cuales, dice, este mundo no era digno de ellos, se mantuvieron, dice, firmes, viendo al invisible, declarando, confesando y saludando. Y sin embargo, vea lo que dice, se mantuvieron viendo, y ellos no precisamente recibieron todo lo que ellos creyeron o vieron, pero no dudaron. La fe bíblica, por eso decía, no es una fórmula mística, algo mágico que podemos actuar para lograr lo que queremos. No, es el poder sobrenatural de Dios obrando en favor de quienes confían en Él. Cuando un hombre, cuando una mujer se atreve a creerle a Dios, imagínate la vida de Ana, aquella mujer que ha pasado por un episodio difícil, complicado, se han burlado de ella, la han maltratado, la han hecho sentir mal, han herido sus sentimientos a un punto que la llevaron a sumergirla en la depresión misma por el trato y todo lo que estaba viviendo día con día. Yo no sé qué es lo que día con día tú vives que te desespera tanto. Esas voces que no quisieras oírlas más ya. Esa figura que ni siquiera ha llegado, pero ya ves la silueta, ya sabes lo que te va a decir. A Ana le pasó así. Día con día tenía que bregar con una situación que la hería, la lastimaba. Pero ella entendía algo, que las cosas no se resuelven discutiendo. Las cosas no se resuelven de tú por tú. Es que hay cosas que no están en usted ni está en mí, pero sí en Él resolverla. Por eso Ana lo entendió y fue y dobló sus rodillas, y vaya que Dios le escuchó. Dios te escucha. Dios te ha escuchado. Si no has recibido la promesa o la respuesta, no es que Dios no te haya escuchado. Tampoco es que Dios te haya ignorado. Es que Dios sabe que está formando en ti una fe de gigante, que el día de mañana otros te van a usar como referencia y van a decir: yo conozco a Julano de tal, el proceso que tuvo que pasar, la enfermedad que superó, el problema, el divorcio, qué sé yo, el escenario que estás pasando hoy por hoy. Pero el día de mañana tus lágrimas del presente se convertirán en alabanza de alguien más, porque será investido por la fe que lo llevará a ponerse de pie y a no rendirse. Oh, alaba a Dios esta noche. Es el poder sobrenatural. Diga conmigo, la fe es el poder sobrenatural de Dios obrando en favor de quienes en Él confían. No es una declaración meramente, no es una fórmula mística, es el poder sobrenatural de Dios obrando. Porque no soy yo que hago las cosas, es Dios. ¿Cuándo? En la medida que yo lo creo. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos dan tantas enseñanzas al respecto. Y tenemos que entender que la fe implica acción. ¿Qué implica la fe? La fe implica confianza. La fe implica obediencia. La fe implica sumisión. La fe implica seguridad. La fe implica confianza en las promesas que Dios a través de la palabra nos ha dado. Por eso, amado mío, usted y yo podemos dudar de cualquier cosa, menos de lo que Dios ha dicho. En esta vida podemos perder de todo, pero nunca perdamos la fe. Cuando yo veo al patriarca Job, ¿cómo empieza la historia bíblica en el capítulo 1, verso 1? Y había un hombre, y relata su nombre, y dice que era recto y perfecto. En dado momento hablaremos de esos términos, qué significan. Pero dice la Biblia que llega un momento cuando Satanás observó la vida de Job. Y Dios le dijo, aunque no lo creas, él es íntegro, agradecido, y él me ama porque le nace. No, le dice Satanás, así que no te va a servir a ti si tú le das todo. Él no me sirve por lo que yo le doy. ¿Cómo que no? Ponlo a prueba. Y Dios le permitió, vea, escúcheme esto, y esto es profundo, porque Dios permite que puedan suceder cualquier cosa en nuestras vidas, menos matarte. El Señor le dijo, te puedo dar permiso de que lo toques, esto, aquello y lo otro, menos su alma. O sea, la vida está en Dios. Ay, Shoma, Karama, Shomaya.
La vida está en Dios. Tenga mucho cuidado cuando dice cosas a veces que atribuimos como que si Dios no hubiese tenido el control. Por eso el mismo patriarca Job nos dice que Él tiene establecido nuestros días y no hay nadie que le pueda agregar a ello. Él lo tiene establecido. Entonces Job pierde sus bienes, pierde su familia prácticamente, pierde su salud, pierde sus amigos, lo pierde todo. Pero aún en aquella condición, yo veo a un Job diciendo: de oídas te había oído, mas ahora entiendo quién es Dios. Es que los procesos, es que el dolor, es que la tragedia, muchas veces Dios la va a utilizar para mostrarnos cuán grande es Él, cuán poderoso es Él, cuán misericordioso es Él, cuán sublime es Él. Y no solamente eso, Job también dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que mis ojos se le verán, y mi cuerpo, dice, del polvo mismo se levantará. Y no dice que ojos nuevos o otro cuerpo. La certeza, la seguridad que él tenía es que aun cuando muera, Dios tiene el poder para levantarme nuevamente y darme vida y cumplir mi propósito. Job perdió la familia, perdió la casa, perdió los bienes, terminó en ruina. Pero cuando yo leo el último capítulo 42 de este maravilloso libro, me doy cuenta de un Job restaurado, que Dios lo bendijo el doble de lo que antes lo había bendecido, y le dio tantos años de vida que le permitió ver la cuarta generación. Es que Dios es el dador de la vida. Por eso, amado mío, deposita tu confianza en Él. Tu final no ha llegado, tú apenas comienzas. Hay mucho por hacer y mucho por dar, pero la fe es lo que nos llevará allí. Por eso tenemos que saber que la fe implica acción. ¿Y por qué es importante, pastor, dirá usted, saber cómo obra la fe, cómo se manifiesta? Empecemos por lo primero. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entender cómo obra la fe, entender qué es la fe y cómo obra, es vital en la vida del cristiano. Porque ¿qué dice la Escritura? Somos salvos ¿por qué? Por medio de. Y si no entendemos cómo funciona la fe, entonces no estaríamos seguros de nuestra salvación. Usted quiere estar seguro de su salvación, tiene que saber cómo obra la fe. Y luego dice el escritor que esto no es de nosotros, sino que cosa, un regalo de Dios. Diga conmigo, un regalo de Dios. Don significa regalo. O sea, no es que yo haga un mérito, no es que yo sea bueno, no es que yo me esfuerce, no. La fe es la que me permite entender esta verdad, que la salvación es un regalo de Dios, inmerecido por cierto, pero es un regalo de Dios. Y dice que no es por obras, el siguiente versículo, para que nadie se gloríe. Entonces, el apóstol Pedro nos enseña que nosotros debemos de buscar el conocimiento de la palabra, así como un niño recién nacido desea la leche. ¿Por qué es importante entender esto? 3 cosas y termino. ¿Cómo nosotros podemos crecer por medio de la fe? Hablamos qué es la fe, hablamos cómo obra la fe, pero 3 cosas importantes para entender cómo podemos crecer por medio de la fe. Principios indispensables. Número 1, por medio de la palabra del Señor. Este maravilloso libro nos marca las pautas, el cómo debemos de. Por eso la Escritura dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, pero el oír ¿qué cosa? La Escritura dice que por el oír viene la fe, pero oír la palabra de Dios. Pero el Señor nos dice que debemos de escudriñar las Escrituras. Esto es leerla, investigar, sentarse, tomarse el tiempo para indagar. ¿Por qué es importante esto?
porque a vosotros, le dice el Señor, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no es así, les está diciendo Jesús. Ellas solo son las que dan testimonio de mí. Déjenme explicar esto. Jesús hablando con los fariseos creían que ellos no necesitaban a Jesús, al Mesías. Es más, lo rechazaron. Pero Jesús le está diciendo, ustedes creen que ellas son la salvación. Ellas solo hablan de mí, yo soy la salvación. Es lo que Jesús le está diciendo. Ahora, por eso es que necesitamos escudriñar la Escritura, porque la Escritura clarifica, la Escritura nos enseña, la Escritura nos muestra, y la Escritura son las que hablan de Cristo. ¿Y quién es el que nos salva? ¿Quién es que fue a la cruz del Calvario por nosotros? ¿Quién es que dice su palabra que vendrá de regreso en un abrir y cerrar de ojos? ¿Quién es que fue a preparar moradas para que donde Él esté, nosotros también estemos? Jesús mismo, el mismo Jesús que dijo que vendría por nosotros, es el mismo que un día usted y yo le veremos tal como Él es, como dice su palabra, porque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día le veremos cara a cara, y eso es por fe. Eso es por fe. Mientras usted lee la palabra, Él está presente en la palabra. Y Él le ayudará, Él le instruirá y Él le guiará por medio de la Escritura. Porque Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra del Señor, ¿qué cosa es? Viva y es eficaz. Entonces nos puede instruir y nos puede guiar. Entonces diga conmigo, hay que amar la palabra. Número 2, principio número 2. Dios mío, el tiempo quisiera detenerlo. Participe en el servicio del Señor. ¿Cómo vamos a crecer en fe? Estudiando la palabra. Pero también cuando servimos en la iglesia nos permite crecer en fe. Solo le leo un versículo bíblico, le doy referencia de algunos casos bíblicos acá. Juan 12:26. El Señor Jesús dijo lo siguiente: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Vea el privilegio de los servidores. Le conocerán a Él. Hay una promesa. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. ¿Y sabes qué más dice? Este versículo 26 de Juan 12. La parte final dice: y mi Padre le honrará. Vea, Jesús está diciendo: si alguno me sirve, sígame. O sea, haga como yo hago, es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué hizo Jesús al ver la necesidad? Les ayudó. Entonces, eso es servicio, pensar en la necesidad ajena. Ir y llevar una palabra a aquellos que lo necesitan. Por eso usted y yo debemos de esforzarnos día con día para conocer a Dios a través de su palabra y caminar por nuestra comunidad, en nuestra vecindad, en el trabajo, en la tienda, en el supermercado, y dejarle saber a la gente de que no todo está perdido, que hay esperanza, hay un Dios que les ama. Por eso Jesús dice: hagan como yo hago. ¿Y qué hizo Jesús? Cuando había necesidad, Él estaba allí para ayudarle. Le dije: número 1, estudie la palabra, lea la palabra. Número 2, involúcrese en el servicio. Y número 3, practiquemos las disciplinas cristianas. Y quiero que estemos en pie. ¿Cuáles son las disciplinas cristianas, pastor? La oración. Para crecer en fe hay que también orar. Hay que interceder. Hay que ayunar. Y hay que predicar. Lo repito. Las disciplinas cristianas que nos ayudarán a crecer en fe y ser de bendición a otros implican orar, interceder, ayunar y predicar.